Hola, buen día. Soy el maestro Jorge Cortés del Instituto Cole Johnson. El día de hoy vamos a resolver un simulador de matemáticas que es en relación al Acuerdo 86 de la SEP, que es para acreditar la prepa. Bienvenidos. En el primer ejercicio nos comentan que en un almacén de ropa se ofrece descuentos del 65% sobre el precio original, más un 20% en lo ya rebajado en prendas seleccionadas. Una prenda tiene un precio original de 500 pesos. Te están preguntando que cuál es el precio final de la prenda con dichos descuentos, ¿no? Es decir, es una prenda que tiene dos descuentos. Primero aplicaron el 65% y sobre ese resultado tenemos que aplicarle otro 20% de descuento para ya obtener pues el precio final de dicha prenda, ¿ok? En este esquema precisamente se demuestra lo explicado, ¿no? Son 500 pesos, que es el costo total de la prenda, eso representa el 100%, tiene un descuento del 65%, por lo tanto, si yo aplicara, por ejemplo, la diferencia sería el 35%, es lo que realmente costaría de esa prenda, ¿no? Como tal, ¿no? Es lo que tenemos que calcular. Nosotros tenemos que enfocarnos a este 35%, que es lo que nos están pidiendo, ¿sí? La herramienta que vamos a aplicar va a ser la regla de 3. Entonces aquí lo que tenemos que tener cuidado a la regla de 3 es colocar los valores en la columna que le corresponde. Tenemos que ordenarlo y siempre tenemos que tener una razón. En este caso nuestra razón son los 500 pesos que equivalen al 100%, que es el costo total de la prenda, ¿no? Colocamos nosotros el 35% en la columna que corresponde. Si estamos hablando de porcentajes, tenemos que colocarlo en esa misma columna y vamos a multiplicar cruzado 500 por 35 y lo que nos dé lo vamos a dividir entre el valor del 100% y tenemos aquí ya el resultado. 500 por 35 entre 100 nos da 175 pesos. Entonces, en resumen, podemos mencionar son 500 pesos de la prenda. Ya determinamos cuánto representa ese 35%, que son 175 pesos, ¿no? O sea, es decir, estos 175 pesos corresponden a aplicar ya el descuento del 65%, pues te va a quedar como diferencia del costo de esa prenda, van a ser 175 pesos, ¿no? ¿Okay? A través de estos 175 pesos se vuelven a convertir ahora en el 100%. Siempre los descuentos están en base a algo, hacen referencia a algo. Por eso nunca podemos sumar pues, los dos descuentos desde un principio porque estaría incorrecto nuestro procedimiento. Muy bien, entonces en este esquema se representa de nuevo el procedimiento que tenemos que realizar. Nosotros ya determinamos que son 175 pesos que va a tener el costo ya del producto, en este caso de la prenda, ya después de haber aplicado el descuento, ¿no? Estos 175 pesos ya mencionamos que se convierten en el 100% de nueva cuenta. Y ahora me están comentando que tengo que aplicar un descuento del 20%. Entonces, lo que yo necesito saber, como me están preguntando el costo de la ropa ya neto, yo necesito saber realmente el 80%. Es lo que tengo que aplicar de la regla de 3 para que de manera directa ya encuentre el resultado. Entonces, el procedimiento que vamos a hacer es realizar la regla de 3. 175 pesos equivalen al 100%. El 80% vean cómo lo coloco en la misma columna de porcentaje y voy a aplicar mi regla de 3. El tipo de regla de 3 que se aplica en el caso de porcentaje por lo general siempre es una regla de 3 directa, es decir, tengo que multiplicar de manera cruzada y voy a dividir con el otro término que son el 100%. Multiplico 175 por 80 entre 100 y ya me queda como resultado 140 pesos. Recordando que siempre en las opciones, obviamente de los exámenes de la Acuerdo 86, siempre vamos a tener precisamente opciones múltiples. Van a tener siempre ustedes 4 opciones y marcamos la respuesta correcta. En el siguiente ejercicio te comenta de una alberca que se llena con 4 mangueras en 4 horas, ¿en cuántas horas se llenará con 12 mangueras? Entonces lo que nosotros tenemos que aplicar también es la herramienta regla de 3 porque hay una proporción, ¿no? En este caso es un trabajo que está realizando precisamente pues el llenado de la alberca a través de las mangueras, ¿no? Y tengo que colocar yo mi relación.
que viene siendo 4 mangueras, equivale a 6 horas. Me están preguntando pues cuánto va a tardar precisamente en realizar ese trabajo, pero 12 mangueras ahora. La pregunta que siempre nos tenemos que hacer cuando estamos manejando una proporción es si es una proporción directa o es una proporción inversa. Y realmente es relativamente fácil saberlo a través de un cuestionamiento que tenemos que hacernos. Recuerden que siempre tenemos que cuestionarnos, tenemos que razonar. No es suficiente realizar el procedimiento de manera mecánica. Tenemos que cuestionarnos porque si no pudiéramos confundirnos en ese proceso. Entonces, si es directa, si es una regla de 3 directa, el razonamiento va a ser que mientras más mangueras tenga, pues digamos que más tiempo va a tardar, ¿no? Entonces no sería, pues digamos que un razonamiento congruente en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más mangueras realmente tengamos, el trabajo, en este caso las 6 horas, se va a reducir el tiempo. Vean cómo la variable, por así decirlo, de las mangueras se está incrementando porque incrementó de 4 a 12, pero el tiempo, yo no sé cuál va a ser la respuesta, pero sé que tiene que ser menos de 6 horas. Este comportamiento es una regla de 3 inversa, por lo tanto es la manera que tenemos que multiplicar a través del procedimiento de una regla de 3 inversa. ¿Cómo lo resolvemos? Lo vamos a resolver precisamente a través de multiplicar de manera directa, de manera horizontal sería 4 multiplicado por 6 y lo que me dé lo voy a dividir entre la otra variable que no he considerado, que serían las 12 mangueras. Entonces me queda 4 por 6, me queda 24 dividido entre 12, me queda como resultado precisamente que son las 2 horas, que es la respuesta correcta. En el ejercicio número 3 nos comenta que una empresa registra ventas mensuales por 1,000 pesos, por 2,000, 4,000, 8,000 y 16,000 pesos en los últimos 5 meses. De seguir con esta tendencia, ¿cuál será la venta en el 12º mes, ¿no? Y aquí registramos precisamente pues esta relación que nos comenta, ¿no? El primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes y quinto mes. Lo que tenemos que analizar en este tipo de ejercicios corresponden a una secuencia. Eso es lo que está sucediendo. Tenemos que analizar qué tipo de secuencia, qué tipo de progresión es la que tenemos. Entonces tenemos que revisar si se están sumando, si se están multiplicando precisamente este resultado. Es lo primero que tenemos que hacer. Y lo que podemos analizar es que precisamente entre 1,000 y 2,000 pues está incrementando en lo doble, ¿sí? Y de nueva cuenta vuelve a incrementar en lo doble y así sucesivamente. Eso es lo que está sucediendo. Quiere decir que hay una razón de 2. Se está multiplicando. El resultado que nos está dando el primer se multiplica por 2 y así sucesivamente se va multiplicando por 2 hasta llegar al quinto mes, que son los 16,000 pesos. Pero obviamente no nos están preguntando, pues, por el quinto mes, nos están preguntando cuál será esa tendencia precisamente al 12º mes. En base entonces a lo mencionado, pues precisamente observamos que cada mes se duplica, ¿no?, la información. Por lo tanto, es una progresión geométrica con razón 2. ¿Cuándo es una progresión aritmética? Cuando precisamente se está sumando. En este caso no hay una suma de por medio, sino hay una multiplicación. Entonces estamos hablando de una progresión geométrica. Y esta viene siendo pues la fórmula que se tiene que aplicar, donde precisamente A subíndice 1 corresponde a 1,000 pesos, que es el valor número 1, o sea, del primer mes. La razón que precisamente la R equivale a 2 y en este caso la N que equivale precisamente a los 12 meses. ¿Ok? Nosotros la realidad que podemos hacer este cálculo pues a través de la misma calculadora, pues ir multiplicando el mismo resultado por 2 y vamos contando hasta que lleguemos al 12º mes. Esa viene siendo pues una forma de hacerlo de manera práctica, considerando que en el examen pues ustedes van a tener la calculadora básica, científica, ¿no? La no graficadora, perdón, ¿sí? Entonces, pues, en ese sentido la pueden ocupar, no tendría ningún problema. Aquí lo estoy resolviendo este ejercicio pues a través de la fórmula de la progresión geométrica, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es sustituir los valores, que es lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces vamos a sustituir los valores que tenemos precisamente en la fórmula, ¿no? En primera instancia estamos sustituyendo los 1,000 que correspondan al primer mes. Recuerden que n equivale a 12 y la razón determinamos que era 2, ¿sí? Que es que se está multiplicando por 2.
Lo primero que tengo que resolver en la parte de la potencia es 12 menos 1 me va a dar 11. Finalmente puedo ya resolver precisamente esta potencia. El 2 está multiplicando por sí mismo 11 veces, ¿no? Tenemos que realizarlo, lo podemos realizar en la calculadora. Recuerden que ustedes van a tener el uso de la calculadora. Y finalmente nos da 2048 multiplicado por 1000 y nos da pues 2.048.000, que vendría siendo la respuesta correcta, ¿no? Muy bien, entramos al cuarto ejercicio. Nos dice que Laura vende paella los domingos. Si vendió 75 porciones y recibió 375 pesos, ¿cuánto habría obtenido de ganancia si hubiera vendido 100 porciones? ¿No? De nueva cuenta viene siendo un ejercicio de proporción. Entonces, primero que nada, para poder determinar si es una proporción directa o inversa, lo que tenemos que hacer es plantear nuestra regla de 3, porque hasta ese punto no va a haber ninguna modificación, pues, de nada en esa parte, ¿no? Entonces planteamos nuestra regla de 3. Vendió 75 porciones y recibió 375 pesos. Esos dos valores equivalen a la razón. Es lo que yo estoy comparando. Acuérdense que para aplicar una regla de 3 tengo que tener forzosamente una razón. Y la razón viene siendo la equivalencia entre 75 porciones y 375. Pero me están preguntando qué hubiera sucedido si hubiera vendido 100 porciones. Entonces, coloco la unidad de 100 porciones debajo, recuerden, de la misma unidad de medida tiene que ser. Y en este caso el razonamiento es, mientras más porciones yo tenga, la ganancia va a tener que ser mayor. Por lo tanto, es una regla de 3 directa, ¿sí? Multiplico directo, multiplico cruzado, perdón, y multiplico con la otra variable que es la que me quedaría. Serían 100 porciones por 35 y dividido entre 75 y ya me da como respuesta 500 pesos, que es lo que ganaría si hubiera vendido 100 porciones. En el ejercicio número 5 nos dice que un investigador realiza un estudio sobre la absorción de nutrientes de un organismo y descubre que ésta se puede modelar con la siguiente expresión. Y ya tenemos la siguiente ecuación. Si X representa el tamaño del organismo, ¿cuál es la capacidad de absorción de nutrientes del organismo cuando su tamaño es de 3? Entonces, lo que tenemos que hacer en este ejercicio, pues es una sustitución, porque al final lo que tenemos que determinar es qué va a suceder cuando precisamente la X corresponde a un valor de 3. Entonces, tengo mi ecuación y en donde yo tenga una X, la voy a sustituir por 3. Me va a quedar aquí, en lugar de X, de nueva cuenta, 3 al cuadrado menos 3, ¿sí? Recuerden que aquí tengo que aplicar la jerarquía de operaciones. Primero tengo que resolver la potencia que tiene más jerarquía. Entonces sería el 3, lo que te indica es que se está multiplicando por sí mismo, pero 3 ocasiones. Sería 3 por 3, 9, por 3 te da 27, ¿no? Aquí me queda 27 multiplicado por 2. Acá sería 3 por 3 o 9. Estoy primero que nada quitando las potencias, ¿no? Puedo seguir simplificando, me quedaría 27 por 2, me va a quedar 54, 9 por 4 me queda 36 y restado, ¿no? Aquí ya finalmente me quedan puras sumas y restas. Siempre lo más conveniente es simplificar precisamente los signos, los números que tienen el mismo signo. ¿Por qué? Porque eso es una suma, entonces ya puedo yo simplificar. Sería 94, digo, perdón, 54 más 36 me va a quedar 90. 90 menos 3 me va a quedar ya precisamente la respuesta correcta, que es 87. ¿Sí? En el ejercicio 6 nos dice que hace 5 años la edad de Ana era la mitad de la que tendrá dentro de 2 años. ¿Qué ecuación establece la relación descrita en la situación anterior? Considere que X es la edad de Ana actual. Lo que tenemos que calcular entonces es precisamente pues estas tres cuestionamientos, ¿no? La edad de Ana, la edad de Ana hace 5 años y la edad de Ana dentro de 2 años. Nosotros tenemos un lenguaje cotidiano, que es lo que se mencionó en el enunciado, y lo que tenemos que hacer es convertirlo a un lenguaje algebraico, ¿no? Recordando que finalmente pues estos ejercicios de ecuaciones, pues a veces tenemos que hacer uso siempre de las respuestas, por lo general, para poder revisarlas cuál corresponde pues a la respuesta correcta. Pero en este caso igual lo vamos a resolver pues a través del planteamiento, de este razonamiento. Entonces, ¿cuál sería la edad de Ana? Entonces ya mencionamos que la edad de Ana pues va a ser X, ¿sí? La edad de Ana hace 5 años vendría siendo como X menos 5.
cuando tengan dudas siempre en este tipo de ejercicios, establezcanle ustedes valores. Imagínense que Ana tuviera 20 años. Si Ana tuviera 20 años, precisamente, pues hace 5 años, ¿cuántos años tendría? Sería 20 menos 5, tendría 15, ¿no? ¿Sí? Entonces quiere decir que sí está correcta la ecuación, ¿ok? Para eso nos sirve a nosotros establecer precisamente, pues, valores que nosotros establezcamos, porque nos va a dar una idea precisamente de si por ahí está la respuesta correcta o si está planteado bien, pues, mi ecuación. La edad de Ana dentro de 2 años es, si Ana, imagínense que también sigue teniendo los 20 años, dentro de 2 años, pues tendría 22. Por lo tanto, tiene que ser una suma, ¿sí? En ese sentido, ya tengo yo plasmado lo que me está diciendo el enunciado. Lo que tengo que hacerlo ahora es manejarlo a través de una ecuación como tal, o sea, es decir, a través de la igualdad. Tengo que igualarlo. Entonces, tengo que volver a leer el enunciado. Dice, hace 5 años, la edad de Ana era la mitad de la que tendrá dentro de 2 años. Entonces, ¿cómo lo pudiera plasmar? Hace 5 años era esta ecuación. Entonces, lo que yo tengo que colocar sería x menos 5. Y me está comentando que hace 5 años la edad de Ana era la mitad de la que tendrá dentro de 2 años. Por lo tanto, tengo que colocar el signo de igual, porque aquí es donde entra el proceso de igualdad, ¿sí? Y me está comentando que era la mitad. La mitad, ¿cómo la puedo representar? Como un medio, ¿no? Y me está comentando que dentro de 2 años, de la edad dentro de 2 años. Entonces, ¿cómo represento dentro de 2 años? Sería x más 2. Por lo tanto, sería x más 2. Y ya tendría la respuesta de ese planteamiento de esa ecuación. Puedo colocar precisamente el x más 2, pues digamos que eliminando el 1, porque al final al multiplicarse me va a quedar simplificado de esa manera. Puedo manejarlo de esa manera y pues digamos que ya sería la forma más simplificada que puedo dejar esta ecuación. Y ya obtendría la respuesta, ¿no? X menos 5 es igual a x más 2 dividido entre 2, que viene siendo ya la respuesta correcta. Muy bien, en el siguiente ejercicio nos dice que un campesino compró 3 vacas y 4 caballos por 146,500 pesos y un mes después con los mismos precios compró 5 vacas y 2 caballos por 134,500 pesos. Y en este ejercicio pues nos comentan que precisamente cuál es el enunciado que representa la relación entre el costo de los animales, ¿no? Y ya tenemos el inciso A, el inciso B, el inciso C y el inciso D. En este tipo de ejercicios, igual de manera pues práctica, siempre lo más conveniente es ocupar siempre las opciones que nosotros tenemos, revisarlo entre líneas, leerlo entre líneas y determinar qué es lo que me están preguntando. La realidad que en este tipo de ejercicios, primero que nada, siempre yo tengo que determinar pues cuánto es el costo precisamente de las vacas y de los caballos. Y en función a eso, pues analizar los enunciados, los incisos, para poder determinar pues cuál es el que corresponde a esta relación que existe, ¿no? Entonces, vamos a trabajar primero que nada en este ejercicio en determinar cuánto vale la vaca y cuánto vale el caballo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí primero que nada es determinar quién es X y quién es Y y resolver precisamente la ecuación. Entonces, en este caso yo tengo las dos variables que vienen siendo las vacas y los 4 caballos, ¿no? ¿Sí? 3 vacas y 4 caballos. Entonces, yo voy a determinar que X va a ser las vacas y Y precisamente van a ser los caballos. ¿Ok? Después de eso, yo tengo que determinar precisamente es trasladar este lenguaje cotidiano en el lenguaje algebraico. Tengo que leer el enunciado, son 3 vacas, entonces se representaría como 3x más 4 caballos, 4y, va a ser igual a 146,500. Me paso al siguiente ecuación, sería 5 vacas, entonces sería 5x más 2 caballos va a ser igual a 134,500. Repito, es indistinto quién es X y quién es Y. Lo que sí es importante es determinarlo quién va a ser, ¿sí? Entonces ya tengo mi ecuación. Lo que tengo que hacer es ahora resolver esta ecuación para encontrar el valor de X y el valor de Y. Ahora lo que sigue es precisamente resolver la ecuación y lo vamos a realizar a través del método de reducción. Existen otros métodos que en esta ocasión no los vamos a platicar, pero nosotros ocupamos el de reducción, que puede ser pues el método más común que se ocupa precisamente para resolver sistemas de ecuaciones. Lo que hace este método es precisamente eliminar una de las dos variables, la X o Y,
y se hace a través de una propiedad. Es decir, esta propiedad consiste en revisar cuáles son los coeficientes numéricos que tenemos, los números, o sea, el 3, el 5, el 4 o el 2. Si nosotros queremos, por ejemplo, eliminar la x, tenemos que revisar los coeficientes numéricos de la x. Y lo que tenemos que hacer es precisamente si aquí tengo un 3, yo lo voy a colocar abajo, los voy a invertir, ¿no? Y el 5, el de abajo, lo voy a colocar en la parte de arriba. Y lo que tengo que revisar es que si los dos términos tienen, digamos que el mismo signo, a uno de los dos tengo que ponerle un negativo, porque lo que se pretende es que se elimine precisamente este término o se simplifica a través de uno, ¿sí? Lo que hace este método es multiplicar por cada uno de los términos, ese coeficiente que yo determiné, esa constante, va a multiplicar a cada uno de los términos. En este apartado voy a ir colocando pues la respuesta. Sería menos 5 por 3, me queda menos 15x, menos 5 por 4y, me va a quedar, menos 20, ¿no? Me va a quedar menos 20. Sería menos 20y, va a ser igual, y tengo que multiplicar menos 5 por 146.500. Me da menos 732.500. Hago el mismo procedimiento con el 3. El 3 multiplica al 5, me quedaría 15x. Multiplica al 2y, me va a quedar más 6y. Y finalmente voy a multiplicar 3 por 134.500. Me da como resultado 403.500. Lo que tengo que hacer es precisamente, el método es una reducción de manera vertical. Aquí lo voy a simplificar, me va a quedar a 1. Aquí me va a quedar menos 20 más 6, me va a quedar, sería negativo por el mayor, que es el 20. Y me va a quedar 14y, va a ser igual, y tengo que realizar la simplificación numérica, ¿no? Me queda 329.000. Negativo porque el mayor es el 732.000. Hago el despeje, me va a quedar menos 329.000 dividido entre 14, negativo, ¿no? Me va a quedar 23.500. Y esa ya sería la respuesta en el caso de esta variable, ¿no? Recuerden que nosotros determinamos que X eran las vacas y Y eran los caballos. Lo que determiné ahorita es el costo de los caballos. Entonces, yo lo que necesito hacer es sustituir este valor en cualquiera de mis dos ecuaciones. Yo voy a escoger ahorita, voy a copiar la ecuación, de nueva cuenta, la ecuación número 1. Y sobre esta ecuación yo voy a sustituir este valor de y. Entonces voy a colocar 3x más 4, y en lugar de colocar el valor de y, voy a encontrar el valor que precisamente ya determiné previamente, que son 23.500. Y esto va a ser igual a 146.500. Continúo entonces resolviendo la ecuación. Sería 3x, 4 por 23.500, me da 94.000. Y esto va a ser igual a 146.500. Recuerden que lo que tengo que hacer es el despeje de 3x, o sea, de x nada más. Sería 146.500 menos 94.000. Y hago la resta de esta operación. Me queda aquí 3x va a ser igual a 52.500. Sigo haciendo el despeje, me va a quedar 52.000 entre 3. Finalmente, entonces, como respuesta, en el caso de x me va a quedar 52.000 entre 3, me queda 17.500. Y ahora ya tengo precisamente los dos resultados, 23.500 para el caso de los caballos, y para el caso de las vacas es de 17.500. Y de esa manera puedo determinar precisamente la diferencia, ¿no? Que me comentaba precisamente los resultados, ¿no? Y si yo saco precisamente la diferencia, es que cuesta 6.000 pesos precisamente, pues más
los caballos en comparación con las vacas. Entonces, una vez ya determinado que precisamente pues los caballos cuesta más que una vaca, podemos analizar precisamente cada una de estas opciones. Y me parece que pues ya es el inciso C la respuesta correcta, donde dice que un caballo cuesta 6,000 pesos más que una vaca. Ya podemos marcar entonces la respuesta correcta. En el siguiente ejercicio nos comenta que la temperatura en la Ciudad de México es de 23 grados centígrados, mientras que en Siberia es de menos 37 grados centígrados. ¿Cuántos grados hay de diferencia entre ambos lugares, ¿no? Aquí al final, pues para poder determinar eso, tenemos que hacer una resta como tal, solo que tenemos que tomar en cuenta que precisamente pues tenemos como consideración valores negativos, ¿no? Coloco aquí precisamente pues la recta numérica donde el menos 37 está en este apartado, ¿no? Del lado izquierdo, recuerden que en el caso de los números negativos, mientras más alejado del cero, pues es un número más pequeño. Y finalmente tenemos aquí los grados de la temperatura de la Ciudad de México, que es 23 grados. Entonces yo tengo que sacar la diferencia de menos 37 hasta 23 grados, ¿sí? Entonces lo que tengo que analizar es que precisamente pues del menos 37 para llegar a 0 grados, pues hay 37 grados de diferencia, más los 23 grados, pues ya llegaría a la respuesta que son 60. 60 grados sería pues la diferencia que hay entre los lugares. El ejercicio 9 nos dice que la superficie cuadrada de un cuarto de 25 metros cuadrados y está dada por la expresión algebraica x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Cuál es la solución de la ecuación que permite conocer la longitud de los lados, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es el planteamiento pues igual de esta ecuación a través de lo que nos dice el enunciado. Lo que yo reviso primero que nada es que yo tengo x al cuadrado menos 2x más 1. Tengo una ecuación cuadrática, ¿no? De hecho, pues aquí te lo comentaba, me parece. Si no, pues bueno, lo podemos determinar a través de que está elevado el x, está elevado al cuadrado. Tenemos que igualarlo en este caso a 25. ¿Por qué a 25? Porque 25 metros cuadrados corresponde pues a la superficie real. Entonces, digamos que esta es la ecuación algebraica y está igualada a la superficie real. Lo que yo tengo que hacer en las ecuaciones cuadráticas, tengo que igualarlo a 0. Entonces, ¿cómo lo igualo a 0? Me quedaría menos 2x más 1. Y este 25 que está sumando va a pasar restando del lado izquierdo y me va a quedar igualado a 0. Estos dos que son constantes, puedo simplificarlo, me va a quedar menos 2x menos 24 es igual a 0. Y ya tengo simplificada mi ecuación. El siguiente procedimiento que tengo que hacer es pues ya resolver la ecuación para determinar cuánto vale x. Ya tengo aquí mi ecuación que fue la que resolví previamente. Lo que tenemos que hacer es resolverla, ¿no? Resolver la raíz, resolver la ecuación, ¿no? Hay diferentes métodos también para poder resolverla. Podemos ocupar factorización principalmente, ¿no? Factorización es un buen camino siempre, solo que recordando que en ocasiones puede ser que no se pueda resolver con factorización. Es importante eso, ¿no? ¿Qué fórmula o qué método es la que te permite resolver cualquier tipo de ecuación cuadrática? Es la fórmula general. Para poder determinar la fórmula general, primero tenemos que saber cuánto vale A, que en este caso es el coeficiente numérico que está del lado del término del x al cuadrado, que viene siendo 1, la b que viene siendo el 2, que en este caso sería negativo, y la c viene siendo la constante, el número que está pues solo, que no tiene ninguna letra, ¿no? Sería menos 24. Lo que tengo que hacer después de haber determinado cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, tengo que aplicar la fórmula. La fórmula pues literalmente tendrán que aprendérsela, es menos B más menos raíz de B cuadrada menos 4AC dividido entre 2A. La realidad que cuando practicas tantos ejercicios es que te la terminas pues memorizando como tal. Hay que entenderla también, las fórmulas hay que entenderlas para que en ese sentido pues se nos pueda facilitar su aprendizaje. Lo que tenemos que hacer ahora es sustituir los valores. Acá por ejemplo me dice que es menos b y menos b vale menos 2, entonces me va a quedar menos por menos 2. Lo coloco entre paréntesis porque va a cambiar el signo realmente, ¿no? Más menos raíz de b cuadrado vale menos 2 al cuadrado, menos 4, a que vale 1 y c que vale menos 24.
Muy bien, entonces estoy sustituyendo ahorita todos los valores, primero que nada. Me va a quedar 2, A que vale 1. El siguiente paso viene siendo precisamente pues realizar la operación aritmética de todo este procedimiento. Entonces lo sigo resolviendo en este apartado. Me va a quedar negativo por negativo, me va a quedar 2 positivo, más menos raíz. Vamos a intentar que nos den este espacio. Sería 2 elevado al cuadrado, me va a quedar 4. Aplico la ley de los signos, menos por menos me va a quedar más. Y 4 por 24 me da 96. Más 96 dividido entre 2. ¿Sí? Puedo seguir simplificando aquí porque 4 más 96 pues me dan 100, ¿no? Entonces lo voy a colocar en este apartado. Me va a quedar más menos raíz de 4. Perdón, aquí sería 100. Coloco 100 dividido entre 2. Entonces, en este punto yo ya puedo hacer esta operación o puedo seguir simplificando más y luego aplico el más menos, ¿no? Que te dice la fórmula, ¿no? Porque la raíz de 100 es 10 precisamente, ¿no? Porque 10 por 10 te da 100. Entonces, en este punto yo ya puedo separar mi operación y lo voy a aplicar a través de dos colores. Aquí cuando yo lo evalúe, cuando sea positivo, voy a colocar aquí el valor de positivo, más 10, porque ya dijimos que la raíz de 100 es 10, y lo voy a dividir entre 2, me va a quedar 2 más 10, me va a quedar 12 entre 2, me va a quedar 6, ¿no? Y ya llegué a la respuesta, ¿no? Lo voy a colocar aquí otro color, me va a quedar, lo voy a evaluar cuando ahora es negativo, ¿sí? Cuando es negativo me va a quedar 2 menos 10 dividido entre 2, aplico la ley de los signos, 2 menos 10 me da menos 8 entre 2, diferentes signos en la división me va a quedar negativo, me va a quedar 4. Y de esa manera ya llegaría a la respuesta, ¿no? Es decir, el valor de la raíz corresponde a 6 positivo y el otro valor corresponde al menos 4 negativo. Importante mencionar que cuando estamos trabajando con problemas, siempre los valores positivos son los que vamos a tomar en consideración como parte de la respuesta correcta. Ese es el valor que tendríamos que sustituir si es el caso que tengamos que hacerlo. Los valores negativos nunca los vamos a tomar en cuenta, tomando en consideración cuando son problemas pues, de la vida cotidiana. Muy bien, llegamos al ejercicio número 10. Dice un estudiante presenta la siguiente tabla. ¿Cuál es la media de sus calificaciones? Recordando que la media pues viene siendo la suma de las observaciones entre el total de observaciones. Lo que tenemos que hacer es realizar la suma aritmética pues de todas las calificaciones, que son 10 calificaciones que obtuvo el alumno, ¿no? Y finalmente dividirlo entre el total, que son 10, que ya lo mencionamos, y finalmente me da como respuesta de 9.2. Muy bien, en el siguiente ejercicio nos comenta que los siguientes datos representan las edades de 5 alumnos, que son estas. Si la media es de 10, ¿cuál es la edad faltante, ¿no? Entonces aplicamos nuestra fórmula igual de la media y lo que primero tenemos que hacer aquí es sustituir los valores. Yo tengo 8 más 9 más 10 más 11 más x. Todo esto está dividido entre ¿qué? Entre el total de observaciones, que son 5, ¿no? Son 5 niños y el promedio ya me lo están dando, son 10, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es precisamente la sumatoria de de esas edades, ¿no? Que me daría 38, sería 38 dividido entre 5 es igual a 10. Aquí me faltó el más x. Este 5 que está dividiendo pasa multiplicando, me quedaría 38 más x es igual a 10 por 5, me va a quedar 50. Sigo despejando precisamente la x, me va a quedar x es igual a 50 menos 38. Y finalmente llego a 50 menos 38, me da 2. Y ya sería la respuesta correcta, ¿no? ¿Sí? Sería el número 2. En el siguiente ejercicio te comenta, en relación a una escuela, se realizó el informe sobre el desempeño académico de los estudiantes del último semestre de bachillerato durante los 2 primeros semestres, ¿no? O sea, aquí tenemos una representación gráfica de eso a través de un esquema de barras. Tenemos el primer bimestre y tenemos el segundo bimestre y tenemos los hombres, que es el color gris oscuro, y las mujeres, que es el gris claro. Y aquí te están comentando que de la gráfica se puede inferir que el número de estudiantes, te dejan el espacio, en el primer bimestre es
número de estudiantes y durante el segundo bimestre. O sea, hay digamos que tres espacios en blanco que son los que tenemos que ir marcando. Lo que tenemos que ir analizando qué es lo que está sucediendo precisamente, pues, en el caso, por ejemplo, de los hombres, tenían 30, ¿no? 30 alumnos destacados y en el caso del segundo bimestre fueron lo doble prácticamente, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, eran 15 y finalmente incrementó 4 veces prácticamente para tener 90, ¿no? Muy bien, aquí tenemos en ese ejercicio, pues tenemos las diferentes opciones múltiples, ¿no? Inciso A, inciso B, inciso C y inciso D. Aquí la respuesta que corresponde precisamente pues a este resultado corresponde a la respuesta del inciso D, porque lo que te está comentando es de la gráfica se puede inferir que el número de estudiantes hombres, ¿no? Que viene siendo esta parte de la opción, en el primer semestre es un medio del número de estudiantes hombres del segundo bimestre, ¿no? ¿Sí? Entonces, efectivamente, sí es un medio, porque viene siendo, pues, en el primer bimestre, 30 viene siendo la mitad en comparación con 60, y por eso viene siendo la respuesta correcta. En este tipo de ejercicios lo que tenemos que analizar es siempre las opciones múltiples e ir viendo cuál de cada una de estas se asemeja, pues, a la representación gráfica. En el ejercicio número 13 te comenta que hay una exposición ante la comunidad escolar. Un profesor debe elegir a 5 estudiantes que se encuentran inscritos en alguno de sus 3 grupos. Considerando que cada grupo tiene 35 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que tiene un estudiante de ser el primer seleccionado? Entonces tenemos 3 grupos y cada grupo tiene 35 estudiantes. Tenemos que aplicar precisamente la fórmula de probabilidad que te dice que es el número de casos favorables entre el total de casos posibles. El total de casos posibles, ¿sí? Entonces, prácticamente, de forma práctica, el total de casos posibles pues, viene siendo la suma de todos los estudiantes. Entonces, si son 3 grupos y cada grupo tiene 35 estudiantes, entonces tendríamos que sumar 35 más 35 más 35, 35 por 3. Y finalmente, si realizamos la suma de los 30, me da 90, más 15 me da 105, ¿sí? Quiere decir que en la parte de abajo en la fórmula van a ser 115, perdón, 105, y en la parte de arriba es el número de casos favorables, ¿no? A pesar de que aquí hacen mención a que son 5 estudiantes que se tienen que elegir, al final de la pregunta te dice cuál es la probabilidad de que cada estudiante de ser el primer seleccionado. Entonces, como es únicamente un estudiante que van a seleccionar, digamos que de esos 105, pues esa sería la probabilidad, ¿no? Entonces sería 1 sobre 105, que me da como respuesta, pues digamos que ya fraccionaria me da, decimal me da 0.0095. En este ejercicio te dice que una persona se encuentra jugando con dados en un casino de apuestas con la probabilidad de que gane al obtener 6 en el primer dado y 6 en el segundo dado. Tenemos que aplicar igual nuestra fórmula de probabilidad, número de casos favorables entre el total de casos posibles. Entonces, en un dado son 6 números, por lo tanto tendría que ser 1 entre 6. ¿Ok? Para el primer dado, para la probabilidad que tire al del primer dado que te caiga 6, sería 1 sobre 6, ¿no? El total de casos posibles son 6, y el número de casos favorables es 1. Si vuelve a tirar para el otro dado, tiene que ser la misma probabilidad, sería un sexto. Como son eventos de manera independiente, aquí tenemos que multiplicar. Vamos a multiplicar un sexto multiplicado por otro sexto. Nos va a quedar 1 y 6 por 6 nos va a quedar 36 y esa ya corresponde a la respuesta correcta. La probabilidad precisamente de que los dos dados te caiga 6, pues sería 1 sobre 36, ¿no? Vamos a ver en el siguiente esquema, en la siguiente lámina, cómo poder representarlo eso. En la siguiente lámina, en relación al ejercicio anterior, precisamente les coloqué pues todas las posibilidades que tiene ese dado para poder entender un poco más este ejercicio. Vean cómo, pues digamos que aquí viene siendo la combinación de los dos dados, el primer dado y el segundo dado, y todas sus combinaciones posibles que pueden haber. Si se dan cuenta, vean cómo son 36 posibles, pero únicamente me están preguntando
que te caiga 6 en un dado y 6 en el otro dado. Por lo tanto, solo es una opción que pueda haber para que te caiga eso, pero de 36, y por eso corresponde a la respuesta correcta, que es 1 sobre 36. En este ejercicio te dice que en un restaurante se quiere colocar una rampa para dar acceso a las personas que usan silla de ruedas. La rampa que se requiere debe de medir 80 centímetros en su base y 25 centímetros de su altura. Te están preguntando cuál es la longitud que debe tener la rampa. Los valores lo planteamos de esta manera y tenemos precisamente pues un triángulo rectángulo. Tengo los 25 centímetros de altura y los 80 centímetros de base, ¿no? Y vemos que precisamente el dato que me están preguntando pues corresponde a la longitud, a esta longitud, que aquí la voy a nombrar como X, que es el dato que me están preguntando. Muy bien, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Tenemos que resolverlo a través del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras precisamente aplica únicamente para triángulos rectángulos, donde precisamente pues el ángulo que tiene es un ángulo recto de 90 grados, ¿no? Entonces, ¿la fórmula cuál es? Es c cuadrada equivale a cuadrada más b cuadrada, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es sustituir los valores que tenemos, ¿no? Para el caso del teorema de Pitágoras, pues es indistinto cuál va a ser A y cuál va a ser B, porque al final es una sumatoria de cuadrados. Entonces, yo estoy sustituyendo, estoy tomando en cuenta que A equivale a 25. Puedo hacerlo de manera inversa, tomar a A como 80 y no va a cambiar el resultado porque, repito, es una sumatoria, ¿no? Entonces, sigo desarrollando yo mi ecuación, sería 25 al cuadrado más 80 al cuadrado, me queda 625 más 6400. Finalmente lo que tengo que hacer es una sumatoria de estos dos datos y finalmente llego a la respuesta que son 7025. Le saco la raíz a eso y corresponde a la respuesta correcta. Si lo quisiera ver numéricamente, es aproximadamente como 83 centímetros, me parece, la longitud que tiene que tener. Muy bien, este ejercicio nos comenta que un árbol dañado se talará para evitar algún accidente. Para ello se requiere conocer su altura y delimitar la zona donde caerá. Te están preguntando pues cuál es la altura de este árbol. Si la altura de este árbol grande. Entonces aquí me están dando pues esta distancia que es de esta parte a esta sección, que son 42.5 metros, y de esta sección a esta sección, que son 2.5 metros, y me da la altura precisamente pues del árbol más pequeño. Entonces, la herramienta que vamos a ocupar aquí va a ser una regla de 3. Es una proporción que tenemos que aplicar y tenemos que tener cuidado en este apartado porque si se dan cuenta, como lo mencioné en la lámina anterior, pues esos 42.5 llegan hasta esta dimensión, hasta esta distancia. Entonces, para que yo sepa exactamente pues toda la distancia que tiene esta sombra que está generando, tendría que sumar, ¿no? Tengo que sumar todo este apartado de acá. Entonces tengo que sumar los 42.5 más 2.5. Pues me da precisamente los 45, ¿no? 45 metros, ¿sí? Y ya tengo la distancia completa que va a ser la sombra, ¿no? Entonces ya puedo aplicar mi regla de 3, sí. ¿Por qué? Porque 2 metros, que equivale a la altura de este árbol pequeño, o es un alto, perdón, es un alto, ya lo vi bien, y genera una sombra de 2.5 metros. Aquí voy a colocar precisamente los 45 metros. Y esta va a ser nuestra incógnita, ¿sí? Entonces, multiplico cruzado, sería 2 metros por 45 metros, y lo que me dé lo voy a dividir entre 2.5 metros. Y finalmente me da como resultado 36 metros, que ya corresponde a la respuesta correcta. En el ejercicio 17 te dice que se desea cubrir un cristal, una mesa, con un cristal una mesa en forma de hexágono regular que mide 80 centímetros de lado y 69.28 centímetros de apotema. Calcula el área del cristal requerido para cubrir la mesa, ¿no? Podemos representar gráficamente pues este cristal, ¿no? De esta manera, ¿no? Son los 80 centímetros que tiene, que mide cada lado, o sea, de este lado, y el apotema que viene siendo pues digamos que de la base a la altura que va a tener o la parte central de ese hexágono, ¿sí?
Me están preguntando pues calcular el área que va a tener pues este cristal, ¿no? De forma hexagonal. La fórmula que tenemos que aplicar es el perímetro precisamente por el apotema. Entonces, para calcular primero tenemos que calcular, perdón, el perímetro. El perímetro viene siendo precisamente pues lo que mide este lado, que ya lo tenemos, que son 80 centímetros, y tenemos que multiplicarlo por los lados que tiene el hexágono, que son 6 lados, ¿no? Entonces, me quedaría 6 por 80, me va a quedar 480 centímetros, que eso ya corresponde al perímetro. Entonces, ya tengo el perímetro, ya puedo sustituir la fórmula para encontrar precisamente pues el área. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahorita ya es sustituir el valor que encontramos, que son los 480 centímetros, lo multiplicamos por el apotema, lo dividimos entre 2 y llegamos a la respuesta que son 16.627.2 centímetros cuadrados. En el ejercicio número 18 nos dice que la edad de Andrés es un tercio de la edad de su abuelo y hace 15 años la edad de Andrés era un sexto de la edad de su abuelo. ¿Qué edades tienen Andrés y su abuelo, ¿no? Entonces, aquí tenemos los 4 incisos de este enunciado y pues lo que se facilita mucho en este tipo de ejercicios es para no complicarse tanto en plantear la ecuación que al final pues nos daría la respuesta de manera directa, ¿no? Podemos basarnos siempre en intentar hacerlo, ¿no? Intentar hacerlo si lo podemos hacer con las respuestas, ¿no? Y entender lo que nos están comentando en el enunciado. Dice, la edad de Andrés es un tercio de la edad de su abuelo. Entonces, yo siempre sugiero colocar el nombre de las variables, Andrés y el abuelo. Entonces me están comentando que precisamente pues la edad de Andrés es un tercio, ¿no? O sea, es decir, si Andrés tiene 10, pues el abuelo tiene 30, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero me está comentando que hace 15 años la edad de Andrés era un sexto, ¿sí? De la edad de su abuelo. ¿Qué edades tiene? Entonces aquí ya tenemos las diferentes opciones, ¿no? Primero que nada, la edad de Andrés es un tercio, o sea, es una tercera parte, ¿no? Tenemos que ver de esas opciones cuál es lo que cumple eso, primero que nada, y podríamos ir como descartando para después finalmente sustituir por la respuesta que ya consideramos que puede ser la respuesta correcta. Vean cómo el inciso A sí cumple, porque 30 sí es un tercio de los 90 años, ¿sí? Esta no cumple, podemos descartarla, esta sí cumple, y esta tampoco se ve que no cumple, ¿no? Porque no es un tercio, ¿sí? Entonces, únicamente ya nos quedan dos opciones. Tengo que irme ahora, ¿qué pasaría cuando, o qué sucedió cuando tenía 15 años? Hace 15 años, Andrés, que en este caso es la edad menor, entonces tendría, si se dan cuenta, 15 años, ¿sí? Y en el caso del abuelo, igual, pues hay que restarle 15 años, entonces serían 75 años. Yo tengo que comparar si precisamente pues esto corresponde precisamente a un sexto, ¿no? O sea, si yo multiplicara 15 por 6, me da 90, no sería un sexto, entonces no es la respuesta correcta esta. Debe de ser la respuesta correcta esta. Vamos a verificarla. Voy a colocar estos dos colores ahora. ¿Ok? Entonces ahora vamos a evaluar si esta es la respuesta correcta. Hace 15 años, ¿cuántos años tendría Andrés? Entonces sería restarle a 25, le voy a restar 15, ¿no? Me va a quedar 10, ¿no? Y a los 90 años le voy a restar 15, perdón, a los 75. 75 y me va a quedar 60. Entonces, efectivamente, ahora sí es la respuesta correcta porque 10 viene siendo un sexto, pues, de los 60 años, ¿no? Porque 10 por 6 me da 60. Entonces, esa ya sería la respuesta correcta, el inciso C. En este ejercicio comenta que la señora Paz compró una camisa con 20% de descuento y pagó por ella 96 pesos. ¿Cuál es el costo real, no? Entonces yo tengo que aplicar primero precisamente mi regla de 3 y tengo que comprender muy bien el enunciado. Recuerden que la regla de 3 solo es una herramienta que tenemos que aplicar, pero siempre tiene que estar pues relacionada con el razonamiento que apliquemos. Ojo, vean cómo estoy colocando aquí en este ejercicio que el 80% equivale a 96 pesos. ¿Por qué? Porque quiere decir que estos 96 pesos pues ya tienen aplicado pues el 20% que tenía, ¿sí?
Entonces, yo ya con este valor ya puedo sacar precisamente mi razón, ¿sí? Que es mi igualdad. 80% equivale a 96 pesos. Entonces, lo que me están preguntando es el costo real. El costo real pues viene siendo el 100% y ya de esa manera puedo aplicar mi regla de 3. Multiplico cruzado 100 por 96 y divido precisamente entre 80 y llego finalmente a la respuesta que son 120 pesos, es el costo real. En el siguiente ejercicio te comenta que observes la imagen y te preguntan cuál es el número total de aristas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las aristas precisamente de las figuras geométricas? Pues corresponden precisamente pues a la unión pues de los lados, ¿no? Este viene siendo pues la cara, ¿no? Pues de esta superficie, ¿no? Estos puntos vienen siendo los vértices y estos entonces que marqué vienen siendo las aristas, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es contar precisamente pues estas aristas, ¿no? Voy a remarcarlo aquí para que sea más fácil. Esta sería una arista, esta sería otra arista, esta sería otra arista, otra arista, otra arista, otra arista, otra. Vean cómo hay algunas aristas que, por así decirlo, pues comparten los lados, ¿no? Entonces, son todas estas aristas que podemos visualizar aparentemente, ¿no? Vamos a contar estas. Sería, de las horizontales sería una, dos, tres horizontales. Digamos que de las que son verticales sería una, dos, tres, ¿no? Ahí van 6. De las que son diagonales sería una, dos, tres. Ahí van 9 entonces, ¿no? Lo único que nos faltarían acá entonces serían las que no alcanzan a visualizar por la posición de, pues, de esta figura geométrica. Entonces, si se dan cuenta, yo voy a marcar la que está en la parte de atrás de este lado, esta, y finalmente la última sería esta que tampoco nos alcanza a ver, que serían las últimas 3 que están, pues digamos que en la parte de atrás. Entonces, en total serían 12 aristas, ¿no? 9 aristas que son visibles y 3 que están pues a espaldas de la imagen y por lo tanto no podemos visualizar, por lo tanto la respuesta correcta es el número 12. En el ejercicio siguiente te dice que Isela levantó una breve encuesta entre sus amigos y en la primera pregunta relativa al peso obtuvo los siguientes datos. ¿Qué datos representa la media, la mediana y la muda, respectivamente? Y tenemos los 4 incisos, ¿no? Para este ejercicio, para el caso de la media no es importante ordenar los datos, pero para la mediana y la muda sí es importante. Entonces, yo sugiero en primera instancia primero ordenar los datos y también analizar qué opciones son las que tenemos y pues qué resultados y determinar si a lo mejor es suficiente con determinar nada más a lo mejor el cálculo de la moda o de la mediana y la media y en relación a eso pues llegar a la respuesta. ¿Por qué? Porque por ejemplo en el caso de la moda yo veo podemos percatar que precisamente pues tienen diferentes datos, ¿no? En el caso de la mediana, pues estos dos datos, el 59.9 sí se repite, y aquí pues la media también tiene otros valores, estos tres sí se repiten, ¿no? Entonces, primero que nada, yo sugiero aquí ordenar nuestros datos de menor a mayor. Empezaríamos precisamente, me parece, con el 51, que son los números más pequeños, que son los que irían aquí, el 51 y ya después de ahí me parece que salta al 55, que son estos datos, dos ocasiones, y de ahí ya sería el 59, ¿no? El 59 está en 3 ocasiones, y ya de ahí me parece que saltaría al 63, 63, 67, 69 y 71. Ahí ya lo ordené de menor a mayor. ¿Cuál sería, por ejemplo, aquí la moda? La moda es el número que se repite en más ocasiones, que tiene mayor frecuencia. Entonces, aquí pudiéramos determinar, me parece que la moda pudiera ser precisamente el 59, que está en 3 ocasiones, ¿no? Entonces, ese sería ya el valor de la moda. Y me parece que curiosamente ese dato de la moda sí nos puede servir precisamente pues para llegar a la respuesta correcta, porque aquí me parece que el único inciso que tiene precisamente el 59 como moda, pues es precisamente el inciso número A, ¿no? Y esa ya sería la respuesta correcta, no habría necesidad de hacer los cálculos ni de la media ni de la mediana, ¿no?
Este ejercicio nos dice, para realizar la publicidad de una empresa se necesita un rótulo circular de 0.6 metros de diámetro. Calcule el área del rótulo, entonces considere aquí, te están dando el valor de pi, es igual a 3.14, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la fórmula que tenemos que aplicar? Pues la fórmula del área de un círculo corresponde a pi por radio al cuadrado, ¿no? El valor de pi pues es una constante que ya sabemos, el diámetro nos están dando, entonces quiere decir que si nos dan el diámetro, pues la mitad del diámetro corresponde precisamente al radio, que son los 0.3 metros, y pues literalmente ya podemos aplicar nuestra fórmula, sustituir nuestros datos, ¿no? Entonces multiplicamos 3.14 por 0.3 metros al cuadrado, primero elevamos el 0.3 al cuadrado, nos da 0.09, multiplicamos por 3.14 y llegamos a la respuesta que es 0.28 metros cuadrados. En el ejercicio siguiente te dice que se lanzó un dado 6 veces consecutivamente y el resultado siempre fue 1. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzarlo una séptima vez el resultado sea 6? ¿No? Entonces aplicamos la fórmula de probabilidad, que es el número de casos favorables entre el total de casos posibles, recordando que precisamente pues el dado no tiene memoria, por lo tanto no va a recordar cuál es el resultado previo que has tenido. Las probabilidades son independientes, entonces tenemos que hacer el cálculo de esa manera. Entonces, al tirarlo una séptima vez, el número de casos favorables va a ser 1 y lo vamos a tener que dividir entre 6, que sería pues, los datos que tiene el dado, que sería un sexto la respuesta. Mide 7 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho, se obtiene una reducción cuyo largo es de 6.3 centímetros. ¿Cuál es el ancho de esa reducción? Entonces, los datos que tenemos, el largo original, que es este dato, tenemos el ancho original, que son los 4 centímetros, y estas partes, los datos de aquí, corresponden pues a la reducción, que son 6.3 metros, y el ancho, el reducido, es el que desconocemos, ¿no? Entonces, es una proporción que tenemos que aplicar, es una regla de 3 que tenemos que aplicar. Colocamos nuestros datos entonces. Sería 7 centímetros, equivale a 6.3 centímetros, que corresponde precisamente, pues, estoy comparando el largo original entre el largo reducido, ¿no? Coloco el ancho original, que son los 4 centímetros, pues a cuánto es lo que equivale precisamente de esa reducción, que es la que necesito calcular. Tenemos que aplicar nuestra regla de 3, ¿no? Me va a quedar 4 centímetros multiplicado por 6.3 y finalmente dividido entre 7 centímetros. Llego a la respuesta que es 3.6 centímetros, que tiene que ser ese ancho reducido. El ingeniero Aguilar colocará 2 refuerzos diagonales con tirantes de acero con una estructura en las siguientes medidas. ¿Cuánto medirá cada tirante de acero? Entonces tenemos este esquema que ya nos comparte el enunciado, pero nosotros podemos visualizar que precisamente pues esta división de los tirantes corresponden precisamente o se genera como tal un triángulo rectángulo, ¿sí? En ese sentido, lo que nos están preguntando precisamente en este enunciado pues corresponde al valor de la hipotenusa. Por lo tanto, puedo aplicar precisamente el teorema de Pitágoras y lo que voy a hacer ahorita es sustituir nuestros datos, ¿no? Yo voy a tomar en cuenta c cuadrada y voy a tomar que a corresponde a 4 metros. Recuerden que está elevado al cuadrado y 3 metros elevados al cuadrado. Sigo desarrollando, va a ser 4 por 4 son 16 metros cuadrados más 9 metros cuadrados. Realizo la simplificación, me va a quedar 25 metros cuadrados y para poder despejar la c cuadrada va a pasar como raíz de 25, finalmente me va a quedar como respuesta 5. 5 metros sería la respuesta correcta de esta distancia que tiene que tener precisamente ese tirante, ¿no? El siguiente ejercicio dice, un alumno cursa el primer grado escolar, el cual tiene 4 periodos. Si ha cursado 2, ¿qué porcentaje le falta para cursar? ¿Sí? Pues es un ejercicio relativamente sencillo que lo podemos hacer a través del razonamiento, ¿no? Dice, el cual tiene 4 periodos, son 4 periodos, pero de esos 4 periodos pues ya ha cursado 2, ¿sí? ¿Qué porcentaje le falta por cursar, ¿no? Entonces, pues yo puedo dividir, o finalmente lo que me está diciendo es que mi entero está dividido en 4 periodos, ¿no? Quiere decir que son
pues 1 sobre 4, ¿no? Quiere decir que cada uno equivale al 25%, 25%, 25%, ¿sí? Entonces, si me están preguntando, pues que si ya cursó estos dos, pues precisamente qué porcentaje le falta, pues le falta la sumatoria que sería ese 50% y esa sería la respuesta correcta. En el ejercicio 27 te preguntan calcular el volumen de una pirámide de base triangular que cuenta con las siguientes medidas. La altura de la base es 20 centímetros, un lado de la base es igual a 15 centímetros y la altura de la pirámide son 5 centímetros. Aquí le muestro pues un esquema de cómo quedaría esta pirámide. Si es una pirámide triangular y esta viene siendo la fórmula para poder calcular precisamente el volumen, que es lo que me están preguntando. Para calcular el volumen necesito yo calcular en primera instancia pues el área de ese triángulo que viene siendo la base, ¿sí? Y después multiplicarlo por la altura y dividirlo entre 3 para finalmente calcular el volumen, ¿ok? Entonces, en primera instancia lo que tengo que hacer es calcular el área de la base, que es la fórmula base por altura sobre 2. Lo que estaría calculando es este triangulito que está en la parte de la base de esa pirámide, ¿sí? Entonces, la base ya me están dando los datos. La base me están comentando que mide 15 centímetros y la altura, pues, de la base son 20 centímetros. Entonces, ya puedo multiplicar 15 por 20 y dividirlo entre 2 y llegaría precisamente a 150 centímetros cuadrados, que es lo que mide la base. Ahora, este dato tengo que sustituirlo ya en mi fórmula de volumen para poder llegar a la respuesta, ¿no? Vamos a hacerlo. Entonces sustituimos en la fórmula de volumen. Ya encontramos el área de la base, que dijimos que eran los 150 centímetros. La altura también ya me la dan, son 5 centímetros. Y finalmente entonces puedo sustituir los valores. Serían 150 multiplicado por 5 y dividido entre 3. Me quedan 750 dividido entre 3. Finalmente ya llego a la respuesta, que es el volumen, 250 centímetros cúbicos. Ejercicio 28. Hugo, Paco y Luis compraron un boleto de lotería y ganaron. Entonces decidieron repartirse el premio en proporción a lo que habían aportado para comprar el boleto. Si Hugo dio 45 pesos, Paco 30 y Luis 15 y el premio es de 3,600, ¿cuánto le tocó a cada uno? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener el porcentaje que dio cada quien en base precisamente pues a lo que compraron el boleto de lotería, ¿no? Entonces, ¿qué son los datos que tenemos, no? Son Hugo dio 45, Paco 30 y Luis 15 pesos. O sea, quiere decir que en total dieron 90 pesos. En relación precisamente a ese dato que ya tenemos, que son los 90 pesos que dieron en total, ¿no? Lo tenemos que relacionar a un porcentaje que tenemos que calcularlo, ¿no? O sea, cuánto corresponde a lo que dio Hugo, cuánto corresponde en porcentaje, ¿no? Si el costo total fueron 90 pesos, equivale al 100%, entonces Hugo si dio 45 pesos, que corresponde a la mitad, pues efectivamente, pues es Hugo, le corresponde el 50%, o lo que dio fue el 50%. Nos pasamos en este caso para Paco. Paco dio 30 pesos, pues corresponde, si se dan cuenta, al 33.33%. Y finalmente Luis, que dio 15 pesos, igual aplicamos la regla de 3 y nos da que dio 16.66%. Ya que obtuvimos precisamente el porcentaje que cada quien dio, en relación a eso ya podemos relacionarlo ahora en relación a los 3,600, que es el premio, para que a cada quien le corresponda de manera proporcional al porcentaje de lo que pagó en el costo del boleto, ¿no? Y aplicamos de nueva cuenta la regla de 3, 3,600 ahora se convierte en el 100%, entonces el 50% que fue lo que dio Hugo, pues ¿cuánto le correspondería? 1,800. Nos pasamos para el siguiente Paco, ¿no? Que él dio 33.33%, aplicamos la regla de 3, nos da 1,200 y finalmente para el caso de Luis igual aplicamos la regla de 3 y nos da 600 pesos y ya obtenemos precisamente de manera proporcional lo que a cada quien le correspondería, sería la respuesta correcta, el inciso B. Para el siguiente ejercicio te preguntan que determine la factorización de 5x más 10. Entonces lo tenemos que hacer aquí a través de factor común. Lo único que hay en común son los números precisamente. Entonces voy a sacar el común del 5 y del 10 y lo voy a hacer a través del máximo común divisor, ¿no?
En este caso es el 5, ¿no? El 5 es el único número que puede ser divisible entre 5 y entre 10. Me quedaría precisamente 10 entre 5, me queda 2, ¿no? Entonces, el máximo común divisor viene siendo precisamente el 5. El 5 es el que voy a colocar afuera y lo voy a multiplicar, ¿por qué? Por x, ¿no? Porque 5 por x me da 5x y finalmente aquí sería 2, ¿no? Porque 5 por 2 me da 10. Y de esa manera ya lo estaría factorizando. Recordando que factorizar es descomponerlo en forma de multiplicación, en forma de producto, pero sigue siendo el mismo ejercicio, lo estoy viendo de otra manera. Esa ya sería la respuesta correcta. Si un automóvil que viaja a velocidad constante recorre 8 kilómetros en 3 horas, ¿qué distancia recorre en 3 horas si reduce su velocidad a la mitad? Entonces, ¿qué información tengo? Me dice que pues recorre 8 kilómetros en 3 horas. Tenemos que razonar aquí qué distancia la que va a recorrer en 3 horas si se está reduciendo precisamente pues la mitad, ¿no? Al estar precisamente reduciéndose la mitad, ¿no? En este caso de la velocidad, pues ¿qué es lo que va a pasar? Si yo lo quiero comparar, entonces, pues los 8 kilómetros, pues no va, no, si hubo una reducción de la mitad de la velocidad, pues no va a recorrer los 8 kilómetros, sino precisamente pues va a ser la mitad, ¿no? Entonces quiere decir que van a ser 4 kilómetros y esa ya sería la respuesta correcta, ¿no? Pues muchas gracias, realmente agradecemos si te gustó nuestro video, te agradecemos que por favor lo compartas, le des me gusta y nos sigas en nuestras redes sociales.